Hola, saludos a todos. Un martes más estamos aquí con vosotros. Nosotros en esta ocasión estamos juntos, así que vamos a aprovechar para hacer la grabación así, a corta distancia. Y bueno, pues tenemos una nueva entrega de este espacio de conflictos cotidianos en el que Ed y yo volvemos a abrir pues de nuevo esas preguntas, abrir un poquito pues aquello que nos va surgiendo. Y hay algo, Eddie, que además me ha llamado mucho la atención y, y sería aquellos comentarios que hemos recibido, aquellas respuestas en las que nos dicen sobre todo cómo se valora el hecho de un espacio de calma, un espacio en el que uno deja hablar al otro, en el que nadie tiene prisa por nada, ¿no? Entonces me gustaría como resaltar eso que nos han valorado y que cuando desde afuera recibe uno esa valoración es porque es algo que está faltando como constantemente, ¿no? Quizá es como de repente poder observar aquello que dice, ¡buah! Esto ahora no es tan común, ¿no? Eso claro. Quizá es hermoso verlo también, abrirlo y darle su lugar, porque cuántas veces pasaba anteriormente cuando se reunía la familia, los amigos, sobre todo los mayores de la familia, ¿no? Esos abuelos que metían esa calma después de quizá comer, la sobremesa, y en el que se abría ese espacio en el que todo se daba como sin ninguna prisa, con sí. Esos valores, ¿verdad? Ahí creo presentes. Que precisamente es la clave de todo, porque la clave para observarse es que exista ese paradigma, esa calma. La clave para que todo eso se dé tiene que partir del hecho de que lo que está alrededor esté con nosotros y no haya ruidos ni estridencias. Es verdad que hoy en día pues la televisión, la radio, con idea de hacerse un espacio mayor, pues estamos hartos de ver cómo están, entre ellos hablan, pero se atropellan continuamente y bueno, eso realmente ni más ni menos que es una muestra de lo que hay hoy en día y es un poco una proyección de nosotros mismos, ¿no? De todo eso que está en nuestra mente, que también va a esa velocidad y que precisamente con esto que estamos haciendo de lo que se trata es tratar de volver a eso que tú comentas, a otros tiempos en los que no existían tantas formas de entretenerse y todo pasa más por la conversación, por estar con alguien, no hay nada que hacer, ni te puedes tampoco dedicar a otra cosa porque tampoco igual no hay ni siquiera dinero para hacerlo, ¿no? A lo mejor es simplemente tan prosaico como eso. Y entonces, pues bueno, se da directamente la conversación y además una conversación de la que estamos hablando. Exacto. Y es una conversación interesante para que lo tengamos con nosotros mismos también a ese mismo nivel. Y fíjate, has dicho para mí una palabra como importantísima que es ruido, ¿no? Sin ruido, has dicho como tener una conversación sin ruido. ¿Cómo ahora nos damos cuenta de que, y no porque esto sea un discurso de que el pasado siempre fue mejor, ni nada de esto, no, para nada. sino sí resaltar aquello que en el pasado pues también estaría bueno que lo mantuviéramos y luego seguir avanzando en otras líneas, ¿no? Pero esto del ruido es importante porque el ruido se da como en muchos aspectos, ¿no? Primero el ruido mental, ese ruido mental constante que cuando estamos hablando con alguien de repente es como, a ver si termina porque yo quiero decir esto, ¿no? Y entonces dejamos de escuchar a la otra persona. O sea, absolutamente. ¿Verdad? Y a mí me gustaría como ofrecerlo, no sé, como práctica, ¿verdad? Decir, y qué bueno sería que todos practicáramos, aunque fuera un ratito al día, en cualquier contexto, en el trabajo, con los hijos, con la pareja, donde sea, en cualquier contexto, y decir, a ver, me voy a poner a prueba y voy a tratar de escuchar a la persona, no de escuchar lo que yo quiero decir en el momento en el que la otra persona termine, ¿no? Y además hacer una escucha plena, en la que no estés teniendo ruido mental, ¿no? Como nos pasa a veces cuando vamos a dormir, que somos incapaces porque tenemos la cabeza llena de cosas, pues mientras estamos escuchando al otro, la posibilidad de escucharle de verdad y no estar
ya en otra parada, ¿no? En otra parada de autobús, ¿no? Que decir, bueno, yo ya esto como que lo tengo, yo quiero entrar ya con lo mío, ¿no? Entonces, pues creo que es fundamental que se establezca de esa manera para que pongamos un poco de orden en nuestras cabezas. Claro. Y sobre todo para mí todo eso sería como un entrenamiento, ¿no? De ese ruido. Es decir, como es algo que llevamos constantemente encima y bueno, y prácticamente no nos damos cuenta nunca, o bueno, en poquitas ocasiones, por ejemplo, cuando vamos a dormir, que si es como, ¿y ahora cómo apago yo esta máquina? Pero claro, es que tú no te has dado cuenta de que tú llevas todo el día con esa máquina encendida. Es que fíjate, una cosa muy curiosa, que yo creo que tiempo atrás, digamos que el objetivo era pensar y ahora es no pensar. Como estamos rodeados de estímulos y no paramos en ningún caso. Bueno, igual no tienen por qué ser estímulos, realmente no es que sean los más interesantes, pero sí es cierto que nos mantienen atentos para vendernos cosas y entonces nos han acostumbrado a que que hagamos muchas cosas a la vez, a que estemos viendo una película y estemos mirando el teléfono, a que estemos sentados con unos amigos y estemos también pendientes de otras cosas. Y entonces así es imposible tener un momento de focalización. Más mucha gente, verás que te dice, ¿no? Es muy común entre cualquier, digamos, reunión de amigos que te digan que les cuesta leer. Porque la lectura exige cierta concentración. Ahora, antes no, porque realmente teníamos otra velocidad. Y ahora el hecho de pararse y coger un libro y ponerse a leer como que es muy complicado, porque no hay manera. Igual estás 10 minutos hasta que empiezas a leer de verdad. Y haces páginas atrás y adelante, dices, claro. A ver, llevo aquí un rato y ya no sé qué pasó la página anterior, ¿no? Bueno, pues como eso sin más, ese simbólico, sí. ¿No? Ese simbólico de, como tú decías, el ruido constante, tengo unos auriculares puestos, una música. ¿Cuántas personas le pasa que quizás están solos en casa y aunque no vean la tele la tienen que tener puesta? Porque de repente ese silencio puede estar dándote el espacio para abrirte a lo que verdaderamente estás sintiendo. Y quizás estás sintiendo soledad, quizás estás sintiendo cierto vacío. Y entonces dice uno, sí, realmente inconscientemente, ¿no? Bloqueando, y dice, ¿cómo puedo yo bloquear, como tú dices, este dolor que está emergiendo, ¿no? ¿Cómo lo bloqueo? Y entonces ponemos distractores, ¿no? Que de esa manera nos alejen del dolor de ese momento, porque no quiero que siga avanzando, ¿no? Entonces, ¿cuántos distractores tenemos que luego decimos, queremos vivir en conciencia, queremos tener una mirada más allá de lo que nos sucede? Pero claro, para eso, uno, tenemos que bajar el ruido mental, y dos, esos distractores que nosotros activamos sin darnos cuenta para evitar dolores, ¿no? El otro día hablábamos precisamente de hacer esa gimnasia de conciencia para realmente estar en lo que está ocurriendo en nuestras vidas, ¿no? Y todo esto que tú dices precisamente viene a anularnos absolutamente que vayamos como zombies, porque efectivamente sentimos como la necesidad de tener alrededor estímulos que al final es eso, que nos eviten pensar. Entonces, fíjate, ahora el otro día estaba viendo algo, en una corriente que ha surgido entre las nuevas generaciones, entre la generación Z, que es Live for the Plot. Y eso de lo que habla es... ¿Qué significa Live for the Plot? Claro, es vivir para la trama, que en definitiva lo que dice, fíjate que lo que dice es como algo muy rompedor, es atrévete, ¿no? O sea, ellos lo capturan en este caso con vídeos, pero bueno, no es necesario, de lo que va es como decir, aquellas sensaciones que tú tienes que continuamente reprimimos, déjalas salir y hazlo, ¿no? Bien. Y entonces esa generación Z se está nutriendo, está queriendo como descubrir el hecho de decir, déjate llevar y haz esto, ¿no? Déjalo, si no querías, yo qué sé, pues estaba viendo un vídeo en el que está lloviendo, hay una pareja que está cobijada debajo de la lluvia y en ese momento pues salen y se vuelven locos bajo la lluvia y es como fantástico, pero
Claro. Si te pones a pensarlo realmente, bueno, pues Sí. es que Tan sencillo. es como estar en contacto con la naturaleza, salir, exponernos a Claro. los fenómenos naturales, ¿no? Y al estar en la calle y no tan recluido, que sí, que todos queremos en un momento dado, pues estamos rodeados de comodidades, pero que sí es cierto que perdemos esa referencia con lo de fuera. Entonces, fíjate cómo se quiere redescubrir algo que absolutamente natural que está ahí, que lo puede hacer cualquiera. Y está haciendo como una revolución hay gente que se tatúa precisamente las iniciales de ese eslogan, ¿no? O de esa forma. Fíjate. Qué curioso, al final es disfrutar de lo simple, disfrutar claro, de lo que ya tenemos, ¿no? Claro. ¿Cuántas veces pasa que estamos en una constante búsqueda de algo más, ¿no? Con esto no tengo suficiente, necesito más. Y sin embargo, no estamos aprovechando lo que ya tenemos, ¿no? Claro. Entonces, esa manera es como aprovecha ya lo que la naturaleza te da. Bueno, como tú sabes, yo vivo en el campo y bueno, en un lugar donde realmente hay muy poco ruido y hay muy poca gente y demás. Pero curiosamente, muchísimas personas que se acercan igual a pasar el día o el fin de semana, lo que llevan es mucho ruido. Y dice, qué curioso, ¿no? Vienen de una ciudad en la que hay mucho ruido y es justo poner el pie en el campo y entonces ya dice, bueno, pues ya la música, tal, que tú dices, oye, que está muy bien, que también está muy bien hacer una fiesta. Tienes eso en casa. Pero es muy curioso porque dice, estás en otro entorno, en otro contexto y sin embargo te lo llevas también ahí, ¿no? Entonces eso casa muy bien con lo que tú estás diciendo de esta corriente nueva que dice, oye, ¿y por qué no disfrutamos de este simple y a la vez tan lleno de todo? Claro, ¿no? claro, es vida en esencia. Exacto, ¿no? Y ahí hay una cosa que me llama la atención de esto, que si te das cuenta va directamente conectado. Si tú te dejas llevar por esos impulsos que sientes, eso yo creo que es lo que está más directamente ligado a lo que es la intuición, ¿no? La intuición natural. Entonces, esa es otra de las cosas que creo que tenemos enterradas y son este tipo de sensaciones que son primarias, que son las que nos han mantenido vivos siempre, y es la intuición. La intuición la tenemos también tapada, la tenemos también cerrada, anulada, porque, bueno, precisamente fíjate, para algo como lo que estamos hablando, que simplemente es, oye, eso que sientes, déjalo que fluya, que salga, ¿no? Entonces, la intuición es también ese resorte que te hace tomar una decisión en un sentido o en otro, en decir, no, por aquí no, o esto no lo hago, o lo contrario, este es el camino. Qué bueno. Me gustaría tomar esto de intuición que dices, porque para hacer como una diferenciación, ¿no? Por una parte tenemos la intuición y por otra parte tenemos el instinto. Ajá. Entonces, el instinto sería el depredador, el que quiero más, ¿no? Y la intuición sería como la conexión, ¿no? Sería como tú bien dices, esa intuición en la que te conecta con la naturaleza, con el momento, con lo que está sucediendo, con el bajar la velocidad, con el centrarte, concentrarte, todo eso sería la intuición, ¿no? Sería esa conexión, sin más. Y el instinto es muy depredador. El instinto sería aquello que nos mueve a consumir, por decir, ¿no? Está en un punto de consumo que entonces el consumo te pide más consumo y más consumo. Y cuando hablo de consumo no siempre es comprar, sino consumir momentos. Una cosa es abrir, disfrutar los momentos, aprender de ellos y de alguna forma poder tener una mirada objetiva de lo que está pasando. Y otra cosa es consumir el momento, que es como no estoy teniendo todavía suficiente y ya está mi mente, ¿no? Tratando de generar lo próximo sin aún haber disfrutado esto. Entonces está muy bonito porque el instinto sería nuestra parte, como digo, más animal, por decir, que está muy bien. Nuestra parte animal también es muy útil porque somos al fin y al cabo una especie más dentro de, ¿no?, la especie humana, ¿no? Sí. Pero que consideremos esa parte instintiva
también a tener en cuenta, aparte de todo esto que decíamos de las observaciones, los para qué, el observar el ruido, todo esto que estamos comentando, saber y empezar a poner cada cosa en su sitio, ¿no? Es decir, vamos a saber diferenciar, porque eso también nos va a ayudar a hacer las cosas de otra manera. A decir, ¿ahora cómo estoy? ¿Estoy en modo instinto o estoy en modo intuitivo? ¿No? Y así creo yo que vamos haciendo como, dando pasitos para clarificar un poquito una mente en la que lo tenemos todo como muy pegoteado, así, ¿no? Sí, como sí, todo sí. pegado. Y no sabemos identificar un poco de dónde viene esa emoción, ese sentimiento, o cómo catalogarlo de alguna manera para sacarlo en claro. Exacto. Yo te diría que incluso sería interesante, como estábamos dando claves para todo este tema, pues yo de verdad invitaría, lo lanzábamos el otro día, pues al hecho de que quien nos esté viendo o escuchando, pues que o compre un cuaderno o que tire de uno que tire por casa, o incluso, bueno, el que tenemos los teléfonos con zonas donde podemos tomar nota y de una manera inicial probar a hacer lo que hablamos, a decir, bueno, vamos a buscar ese momento en algún instante del día para que bueno, si podemos partir de la base de un momento por organizarnos y por decir, bueno, por dónde voy a empezar, de sentar como el que escribe un libro, como que te enfrentas a lo blanco, no, lo vamos a hacer quizá desde algo que me ha pasado. Y entonces ahí seguro que estoy rayado, no sé qué me ha pasado, entonces igual empezar por ahí, empezar un poco a poner en pie eso ahí con unas letras, ¿no? Y yo creo que, y luego, pues con estas claves que tú estás dando, de identificar de dónde crees que viene, y sobre todo el hecho de, lo decíamos el otro día, de ser honesto con uno mismo y decir, bueno, a ver, inicialmente te van a salir pensamientos que luego cuando te paras a pensar un minuto más, vas a decir, bueno, realmente no es por eso por lo que he reaccionado así, va a ser por esto otro, ¿no? Entonces tratar de hallar el fondo de lo que ha ocurrido o lo que le ha ocurrido a una persona en determinado momento, ¿no? Y de esa manera tratar de hacer un pequeño retrato de nosotros mismos y con esas claves es como, no sé, dibujar una figura con puntos y tratar de sacar de entrada una silueta. Muy bueno. Y bueno, pues que nos cuenten qué les va apareciendo y que nos vayan comentando a ver qué tal. Muy bueno, porque es que además en los registros está todo. Si lo dejamos en la mente es como que alcanzamos poco, ¿no? Claro. Alcanzamos poco lo que es ese puntito evolutivo que dice, a ver, lo voy a intentar hacer de otra manera. Pero en modo registro todo cambia. Sobre todo porque ya tienes conciencia de que, oye, en esta ocasión he podido hacerlo, sí. ¿no? Y eso se queda registrado como algo que ya está preestableciendo un poquito como una base, ¿no? Y ya luego poder tirar de ahí para continuar haciéndolo de esta manera, ¿no? Entonces, en ese registro, si podíamos poner por una parte esto, ¿no? Que comentaba, en este momento está saliendo más mi instinto o mi intuición. Claro. Y por otra parte, a ver, también apuntar, hoy he sido capaz de escuchar a esta persona 5 minutos sin estar pensando en lo que yo quiero decir después, ¿no? De hecho, además, es algo como que, ¿cómo decir? Cuando no estás pensando la respuesta, es como que parece que nuevas respuestas salen. Porque si yo estoy pensando lo que te quiero comentar después, yo voy tirando de los registros de lo que yo creo que soy. Y entonces va a ser siempre como ese disco repetitivo en el que van saliendo normalmente las respuestas ante mis creencias, ¿no? Yo ya las estoy pensando, sería lo que Eva siempre hubiera dicho y si la saca y la pone en otro contexto pues diría lo mismo, claro. Porque están partiendo de la misma creencia. Ahora, cuando nosotros nos permitimos solo escuchar y en el momento en el que decimos ahora voy yo a comunicar, si nos dejamos fluir en lo que sale, ahí sale más el instinto, ahí puede salir algo nuevo. Algo que a nosotros mismos incluso como que nos sorprenda. Sí. Es decir, ostras, parece como que ha salido una cuestión como que sin elaborarla, oye, parece más genuina, ¿no? Y incluso la miras y te ilusiona que haya partido de ti, ¿no?
Entonces quizás con ese registro, como tú dices, escrito, hace todas estas dos cositas, más los por qué y los para qué, pues ya nos abren un montón de espacios y sí que nos encantaría, de verdad, que nos comentarais y incluso alguna pregunta, algo que diga, oye, ¿y por qué no abrís sobre este tema, no? Pues bueno, sin más, este espacio, ¿verdad?, está creado sin ningún tipo de preparación. Correcto, sino de manera espontánea. Hemos dicho, mira, espontáneamente a ver qué sale, ¿no? A ver qué surge. Y creo que las mejores cosas surgen desde ahí, porque como no están planificadas, pues no hay que seguir un guión, no hay que correr, simplemente hay que dejarse llevar, ¿no? Pues sí. Y además hay una cosa que puede ser muy interesante, al renglón seguido de lo que tú dices, algo que estoy seguro que va a sorprender a todos. Lo primero es lo que sale de lo que uno va a plasmar en el papel, ¿no? En el papel o donde uno lo plasme. Cuando le demos una vuelta y hagamos ese ejercicio, nos vamos a sorprender. Pero lo que va a sorprender aún más es, como tú decías antes, algo que no queda registrado se pierde. Igual tienes, bueno, pues no sé, un pensamiento fantástico, maravilloso, y una conclusión ante algo que te ha ocurrido y demás, bueno, que no habías llegado a 1.000.000 de años. Y es que cuando pasa el tiempo, a mí me ha ocurrido que he escrito cosas que, siguiendo esto que hablamos, y cuando la lees dices, qué maravilla, o sea, yo no recordaba esto. Y no recordaba haber llegado a este nivel de profundidad en esto que me ocurrió. Entonces, si es bueno llegar a conclusiones y a plasmarlas, aún mejor el hecho de releerlas. Yo invito a todos los que sigan de alguna manera esta pauta a que luego pues bueno, se haga una relectura y se pueda. Además, yo creo que es muy interesante también, por ejemplo, acotar, poner una fecha, poner qué ocurrió brevemente o por qué estás escribiendo sobre eso o lo que sea, para que, claro, en el momento que estemos releyendo nos situemos de inmediato, porque hay veces que bueno, vamos a llenar de pensamientos todo lo que vayamos escribiendo, y un poco igual no sabemos por qué hemos escrito eso. Pero nos podemos sorprender mucho de las conclusiones que saquemos. Y es más, no es un argumento viejo, sino que en muchos casos vamos a ver cómo eso nos vuelve a ayudar de nuevo. Porque fue algo a lo que llegamos, pero igual ya nos recordamos, ¿no? Es algo que, como cuando se habla de esas frases que son verdades de perogrullo, pero que todo el mundo olvida y no pone en la práctica, ¿no? Y que luego, cuando uno la lleva a la práctica, dice, ostras, qué verdad tan, pues bueno, pues tan de vida, pues esto es un poco la misma cuestión, pero al fin y al cabo parida por nosotros, ¿no? Vivida por nosotros, transformadas por nosotros, y al final, pues con una conclusión final desde nuestro pensamiento. Entonces, puede ser muy enriquecedor, porque al fin y al cabo, como digo, son conclusiones que sacamos y que nos van a seguir ayudando, y no porque lleguemos una vez y la leamos o la interioricemos se nos va a quedar, sino que es bueno que sea como un mantra que va con nosotros, porque van a ser lemas de vida, porque son nuestras conclusiones, ¿no? Sí, bueno. Y además me gustaría resaltar como ese registro, como tú dices, poner las fechas, también nos lleva a ver algo, y es como, ostras, si un año después y estoy dándole una vuelta a la misma cuestión, claro, ¿no? Entonces, eso nos lleva a darnos cuenta también de que tenemos un sistema en el que estamos como ante el que damos vueltas, pero nos hace siempre digo, como la aguja del disco puesta siempre en una misma pista. En un surco, claro. ¿No? Y eso seríamos nosotros, porque dices, bueno, ¿y por qué un año después me encuentro con este mismo, no? Somos como esas vidas repetitivas, ¿no? O sea, en distinto contexto, de otra manera, pero dice, ostras, me vuelvo a encontrar con lo mismo. Tan solo eso tendría que ser como el gran motivador para decir, no es posible que yo continúe 2, 3, 5 años después igual, ¿no? Y que sea ese fragmento que nos haga saltar de pista, que diga, bueno, a ver si esto consigue sacarme de justo de estos raíles y cambiar absolutamente esto que me está pasando, porque
Bueno, cada uno tenemos una estructura, venimos concretamente o somos la consecuencia de un montón de traumas y de cuestiones que nos surgieron en el pasado y bueno, tropezamos siempre un poco con las mismas cuestiones. Pero qué bueno si ese pasado de que decimos, bueno, es que ahora mismo somos fruto pues, de todos esos traumas del pasado, por decir, ¿no? Qué bueno si esos traumas del pasado los usamos para, o sea, como hacer una nueva lectura de ese pasado, porque a mí por lo menos me ha pasado muchas veces, de decir, ostras, esto que me pasó hace 3 años, 4 años, que en su momento lo viví como un drama, y a día de hoy digo, buah, pues gracias a aquello, luego me pasó esto. O sea, es una manera de mirar ese pasado y decir, bueno, pues realmente ese pasado, si lo podemos ver a día de hoy de otra forma, porque ya le vemos el aprendizaje detrás, ya lo podemos ver con distancia, vemos no solo lo que hemos aprendido, sino las oportunidades que hemos tenido a través de todo esto. Yo creo que eso nos va abriendo un poquito de espacio, nos va haciendo saltar también de pista, porque si no estamos siempre como, inconscientemente, vamos a estar siempre como chocando con el trauma, ¿no? Porque lo tenemos ahí como, no sé, como un mochilón a la espalda. Sí. Y qué bonito sería poder darle un nuevo concepto a ese pasado. Mirarlo desde otro prisma. Desde otro prisma y darse cuenta que eso, si lo vemos desde otro prisma, casi que puede ser ridículo, porque podemos ya pensar, es que fíjate, visto desde esta manera realmente era fácilmente solucionable, no era tan grave, o me he quedado encerrado en determinado punto y eso es lo que no me ha dejado avanzar. O igual la gravedad te llevó a generar una nueva facultad, por decir, ¿no? Sí. Y entonces, ostras, pues se puede convertir también esto en una forma de ver aquello que tenemos hoy como, claro, con toda la atención que requiere, con todo lo que requiera de nosotros, pero diciendo, quizás esto es una oportunidad que a futuro la puedo ver de otra manera. Claro. Y decir, mira, pues para salir un poco de esa sensación de que somos como poco víctimas, ¿no? En muchas ocasiones que no sucede esto. Entonces, ¿por qué no le damos una mirada más allá? Y vemos, pues en el pasado a mí me sucedió esto parecido, que ahora me está emergiendo este tipo de emociones o lo que sea, y luego fue una oportunidad para esto siguiente, ¿no? Pues también tomarlo como con esa mirada objetiva de decir, exacto, quizás para un futuro también esto es lo que a día de hoy necesito. Mirar esa trazabilidad de los hechos en nuestra vida y verlo, como tú dices, no ya como un trauma, sino como una oportunidad, que luego fue consecuencia de algo que propició otra cosa. Entonces, dejarnos de, como tú dices, victimizar lo que nos pasa o esos traumas que nos tienen como atrapados, cuando realmente son pruebas de las que sacar en claro cómo superar y cómo seguir adelante y cómo, bueno, pues al fin y al cabo no quedarte estancado, sino que continuar adelante. Y además una vez resuelta, pues bueno, ya como nos quedamos liberados en ese sentido de ese pesar. Sí, porque si no, al estar esto ahí siempre va a actuar como un freno, claro, ¿no? Porque siempre va a ser como una alerta, una alarma, teniendo el registro tan solo del trauma del pasado. Solo nos va a activar, como digo, alertas y alarmas y formas como reactivas de defensa para que eso no vuelva a pasar. Pero si nosotros le damos esa vueltita, vemos la oportunidad que entonces surgió, entonces no lo vamos a tener como un reactivo, sino lo vamos a tener como algo que nos va a sumar, porque vamos a hacer un aprovechamiento del aprendizaje que eso al final contuvo, ¿no? Correcto. Entonces, bueno, yo creo que hoy han salido así como muchas clavecillas con las que podemos trabajar en ese cotidiano, como decíamos. Pues sí. En ese día a día y bueno, no sé si te parece, si lo dejamos aquí. Y bueno, ha sido un placer de nuevo compartir contigo. Por venir en directo, y así podemos vernos. Y bueno, y contentos y bueno, y agradecer a todo el mundo la buena acogida del espacio, que bueno, que todo el mundo le ha gustado, nos han felicitado y muy agradecidos por eso y sobre todo por el hecho de poder aportar
si es un poquito a alguien que en un momento dado le dé cierta claridad para alguna cosa, pues, bueno, nosotros, mira por donde, encantado de vernos y de hablar, y si encima eso trae detrás esa, bueno, esa posibilidad de que alguien vea un poquito un camino, pues mucho mejor. Pues mucho mejor, nosotros encantados. Así que muchas gracias por Muchas seguirnos, gracias. por vuestros comentarios, por vuestro cariño, por todo. Y nos vemos el martes próximo. Un saludo a todos.